Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Inicia un juicio inédito en España. Por primera vez en la historia, un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. Álvaro García Ortiz será juzgado por la presunta revelación de secretos en una investigación por fraude. Tenemos informe desde Madrid. Al menos 20 personas muertas dejó un terremoto de magnitud 6,3 en el norte de Afganistán. El gobierno talibán advierte que la cifra podría aumentar a medida que los equipos de rescate lleguen a zonas más remotas. Otras 320 personas también resultaron heridas. Israel confirmó la identidad de otros 3 rehenes israelíes cuyos cadáveres fueron entregados por Hamás este domingo. Ya son en total 20 los cuerpos de los secuestrados que han sido devueltos por el grupo islamista y todavía quedan 8 enterrados entre las ruinas de la Franja de Gaza. En revista de prensa hablamos sobre la renuncia del presidente de la región española de Valencia, Carlos Mazón, tras un año de la Dana. Lo vemos con Daci Lanza. Y la plataforma digital de origen chino Shein está en mira de las autoridades francesas por supuestamente ofrecer muñecos sexuales pornográficos con apariencia de niños. En nuestra crónica de economía con Daniela Blandón les contamos la historia. Empezamos. Vamos a iniciar en España, donde hoy empieza un juicio inédito. Por primera vez en la historia, un fiscal general del país enfrenta o se sienta en el banquillo de los acusados. Se trata de Álvaro García Ortiz, quien es acusado por la presunta revelación de secretos. Previamente, desde Madrid, nuestra corresponsal Marina Colorado nos contaba los detalles de este caso. Es un juicio inédito en España. Por primera vez el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo en un juicio con muchos ingredientes políticos y con varias acusaciones que señalan al fiscal general de revelación de secretos. Este caso se deriva de otro en el que la pareja de la presidenta de Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está imputado por defraudar a Hacienda 351.000 euros. A raíz de este caso, la acusación en el juicio del fiscal general del Estado asegura que García Ortiz, que es el fiscal general, habría filtrado un correo electrónico por parte del abogado de esta pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo que pedía un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer estos dos delitos de fraude fiscal que mencionaba antes por una cantidad que asciende a los 351.000 euros. El tema aquí es quién filtró ese correo electrónico. El fiscal general del Estado niega ser el origen y esta versión la respalda media docena de periodistas que aseguran que ellos habían tenido acceso tanto a parte o al email en su totalidad antes de que ese correo llegara al email del fiscal general del Estado, lo cual hace imposible que sea García Ortiz el origen o quien lo revelará. La abogacía del Estado pide la nulidad de todas las acusaciones, asegura que se han vulnerado los derechos del fiscal general del Estado y su presunción de inocencia. Este juicio durará 6 días repartidos en 2 semanas y habrá que esperar hasta el 12 de noviembre para escuchar lo que tenga que decir por sí mismo el fiscal general del Estado, porque va a ser precedido por otras 40 personas, entre políticos, periodistas, policía judicial, así como el acusador, o sea, el acusante, en este caso el novio de la presidenta del Gobierno de Madrid, así como el jefe de gabinete de esta presidenta del Gobierno de Madrid. Así que, como vemos, muchas partes involucradas en un juicio que podría terminar con una pena de 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación. Pero, mientras tanto, el fiscal general puede seguir con sus labores. En otras noticias de España, un año después de la Dana que azotó a la región de Valencia, su presidente Carlos Mazón comunicó su dimisión ante la presión ejercida por su responsabilidad en lo que se considera como una mala gestión de las catastróficas inundaciones. Mazón enfrentó numerosos pedidos de renuncia, incluso de los familiares de las víctimas, desde que la Dana ocurrida en octubre de 2024 se cobrara la vida de 229 personas y causara daños por miles de millones de euros, principalmente en los suburbios al sur de Valencia, la tercera ciudad más grande de España. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les puedo asegurar que por voluntad personal
habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. En Afganistán, un terremoto de magnitud 6,3 sacudió al norte del país este lunes. El temblor provocó al menos 20 muertos y cientos de heridos, pero el balance sigue siendo provisional. Un nuevo golpe para el país asiático ya afectado por un terremoto que dejó más de 2.000 víctimas a finales de agosto. En la plaza de la mezquita azul de Mazar-e-Sharif, los habitantes constatan los daños. Esta joya del siglo XV, con sus brillantes azulejos, ha quedado severamente dañada por el terremoto de magnitud 6,3 que ha sacudido el norte de Afganistán, cerca de la ciudad de Holm. El temblor se sintió hasta en la capital, Kabul. La catástrofe ha causado numerosas víctimas. Según el Ministerio de Defensa afgano, los equipos militares y de ayuda de emergencia llegaron a la zona y han empezado las operaciones de rescate. Según los primeros informes, unas 320 personas resultaron heridas y se confirmaron más de 20 muertos, cuyos cuerpos fueron trasladados al hospital. Los equipos de rescate siguen trabajando y es probable que estas cifras cambien. Los equipos médicos han llegado a la zona afectada y, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud, todos los hospitales de los alrededores han recibido la orden de estar preparados para recibir a más pacientes. El sismo ocurre solo unos meses después de uno de los terremotos más mortíferos de la historia de Afganistán. En agosto, un temblor de magnitud 6 causó la muerte de más de 2.200 personas y destruyó cerca de 7.000 viviendas en el este del país, según las autoridades afganas. Los talibanes, que volvieron al poder en 2021, fueron muy criticados por la falta de ayuda y la lentitud de los servicios de rescate. Afganistán es un país especialmente vulnerable a los terremotos, ya que se encuentra ubicado sobre dos fallas tectónicas activas. Pasamos a Medio Oriente. Israel confirmó la identidad de otros 3 rehenes cuyos restos fueron entregados este domingo por Hamás. Se trata de un coronel, un capitán y un sargento del ejército, quienes, según los reportes, fueron asesinados en territorio israelí el 7 de octubre durante el ataque del grupo islamista, pero sus cuerpos habían sido llevados a Gaza. De esta manera ya son 20 los cadáveres devueltos por Hamás y aún queda pendiente la entrega de otros 8 que permanecen enterrados entre las ruinas desde la devastada Franja de Gaza. De otro lado, en el enclave palestino continúa la entrega de ayuda humanitaria a cuentagotas. Habitantes de la Franja de Gaza se quejan de que los suministros que reciben no son suficientes comparados con las necesidades de sus familias. Otros, por su parte, advierten que, aunque los camiones de ayuda han llegado a sus ciudades, aún no han recibido nada. Hoy no hay ni lo más básico, no hay carne ni pollo. En cuanto a las verduras, la situación es impredecible. A veces suben los precios, a veces bajan. La situación es dura, Dios mío, qué dura es. No la soportamos. Vivimos en tiendas de campaña. Toda la vida hemos rezado por el invierno, por la lluvia, pero hoy esperamos que no llegue, porque viviríamos en la miseria. La situación económica es muy difícil y la vida social es trágica debido al bloqueo continuo y el alto costo de vida en general. Lo que vendemos, de lo que vivimos, es lo que usamos para comer. Más allá de eso, nos resulta muy difícil hacer algo más. En general, la economía en Gaza es extremadamente difícil. En Israel, la ex abogada general militar Yifat Tomer Yerushalmi permanecerá bajo arresto hasta este miércoles junto al ex fiscal militar en jefe, el coronel Matan Solomosh, luego de ser detenidos anoche bajo sospecha de intentar obstruir una investigación sobre la filtración de imágenes que supuestamente muestran el abuso de un prisionero palestino en el campo de detención de Sde Teimán el año pasado. Nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz nos amplía desde Jerusalén. El rostro de Yifat Tomer ocupa las portadas israelíes. Hasta el viernes era la abogada general del ejército, pero ahora pasará 3 días detenida y está bajo investigación por aprobar filtrar un vídeo desde Teimán, conocido como Cárcel de los Horrores o el Guantánamo israelí. Este vídeo, emitido por Canal 12, permitió en julio de 2024 conocer el abuso sexual y las torturas que había sufrido un palestino de Gaza por parte de varios guardias. Entonces llegó a movilizar a políticos, ciudadanos de extrema derecha que atacaron Sde Teimán y otra base militar en defensa de estos soldados. Y hoy la paradoja es que la investigación no se centra en ellos, no se saben sus nombres, no están bajo ninguna restricción legal, mientras que el caso persigue la filtración y la abogada, de forma declarada, es objeto
contexto de un linchamiento mediático y político. Netanyahu ha dicho que la filtración es el ataque propagandístico más severo contra Israel. Su ministro de Defensa dijo que se asegurará de que se haga justicia contra quienes difamaron a los soldados. Son decenas los mensajes que amenazan a esta exabogada y aprovechan también para cargar contra la fiscal general del Estado. Está en la mira del gobierno y del Likud de Netanyahu desde hace tiempo y la culpan de la desaparición de Yifat Tomeh. Anoche, por unas horas, no se encontraba a esta exabogada militar. Hubo una gran búsqueda policial, se sabe que dejó una nota escrita, pero la policía sospecha de un montaje para tirar su teléfono al mar. Tanto ella como el fiscal jefe militar estarán en prisión preventiva hasta el miércoles por, cito textual, el peligro que representan y el temor a que puedan interferir en el caso, pues no solo se les acusa de la filtración, sino de falsear la investigación interna sobre el vídeo. Brasil se prepara para la COP30 en Belém, pero la tragedia del 28 de octubre en Río de Janeiro, donde una megaoperación policial en las favelas dejó más de 130 muertos, enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad a la violencia urbana. ¿Está la capital paerense lista para recibir a líderes mundiales en medio de estos riesgos? Samuel Salgado Castro tiene los detalles. A solo días de la edición número 30 de la COP, la principal convención de la ONU sobre cambio climático, la ciudad de Belém no puede permitirse errores. Con 40.000 visitantes esperados, incluyendo decenas de jefes de Estado, la ciudad amazónica acelera preparativos en seguridad con el recuerdo vivo de la trágica operación policial del 28 de octubre en Río de Janeiro, en la que murieron más de 130 personas. El fantasma de Río acecha. Belém, con sus periferias expuestas al narcotráfico amazónico, invierte miles de millones de reales en sistemas de vigilancia expandida, patrullajes preventivos en ríos como el Guamá y entrenamientos para emergencias, como el rescate de rehenes dirigido por el Batallón de Élite de Operaciones Especiales de la Policía y un simulacro de atentado con bomba en un centro comercial coordinado por el Comando Militar del Norte. Todo el país se ha movilizado por la COP30. La Fuerza Aérea, por ejemplo, recibió a 1.000 militares procedentes de diversas partes de Brasil. Pero el crimen organizado no es la única amenaza para el evento. Los elevados precios de la vivienda en esta ciudad han sembrado la incertidumbre en los últimos meses sobre el nivel de participación. Líderes como el presidente austriaco Alexander Van der Bellen no asistirán a la COP30 debido a la logística asociada. Los organizadores trabajan para convertir cruceros, iglesias e incluso moteles de paso en alojamientos temporales para paliar la escasez. A pesar de las dificultades, Brasil espera que la ubicación de Belém, al borde de la selva tropical, contribuya a centrar la atención en las amenazas que enfrenta uno de los ecosistemas más vitales del mundo. Momento de nuestra revista de prensa. Para conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo en el estudio hasta ahora a mi compañera Dácil Lanza, quien a partir de hoy nos acompañará en nuestra sección Revista de Prensa. Dácil, bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Buen día. Dácil, vamos a empezar en España porque esta mañana, como ya se preveía, finalmente renunció el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. ¿Qué dice la prensa española? Empecemos, por ejemplo, con lo que dice el diario ABC. Sí, tenemos 4 portadas en el día de hoy que no llegaron al papel porque justamente es una decisión que se produjo esta mañana. El diario ABC titula «Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana sin convocar a elecciones». Esto es una decisión que se conoció, como decíamos, esta mañana, donde, según ABC, el varón del PP, lo llama así, aludiendo a su partido, el Partido Popular, justamente anunció su salida en una declaración institucional. Recordemos, estaba siendo sumamente cuestionado días después del primer aniversario de la Dana, aquel 29 de octubre, donde fallecieron 229 personas. El diario ABC rescata, bueno, justamente que esta decisión se produce después de que Mazón hablara con el rey Felipe, además de hablar con el titular de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y también dice ABC que Mazón se encontraba visiblemente afectado y cita una frase que fue contundente que dice «ya no puedo más». También se habló de una declaración, digamos, en donde apuntó básicamente contra el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Dice que le faltó ayuda. Eso fue gran parte de la comparecencia de Mazón.
De allí nos vamos a el diario el diario.es, el diario digital, que dice que la dimisión de Mazón será en diferido. Esto alude a que, bueno, no se va inmediatamente, sino que permanecerá de forma interina a cargo de la Generalitat y que, bueno, ahora lo que dice el diario.es es que debe acordar el PP con la formación de ultraderecha Vox, porque si no, no pueden acordar una sucesión consensuada para Mazón. De allí nos vamos hasta El País, porque enfoca otra arista de este caso, porque también en el día de hoy la periodista que estuvo almorzando con Mazón el día de la DANA, aquel 29 de octubre, compareció hoy ante los tribunales que justamente está investigando qué pasó ese día con los responsables de la Comunidad Valenciana, Maribel Vilaplana, quien estuvo ese día con Mazón durante varias horas. Y bueno, allí lo que dijo fue que permaneció en el restaurante y que lo que se veía es que Mazón estaba recibiendo información, o al menos recibía comunicación, digamos, a través de su celular. Esto también hay que rescatar, lo destaca El País, que el día de la DANA justamente hubo alertas desde la mañana temprano, desde las 7:30 de la mañana. Hubo una alerta roja, la máxima en la escala, y que el propio Mazón había encomendado un informe sobre cómo estaba la situación a partir de las fuertes lluvias, pero que sin embargo se mantuvo durante largas horas en una charla con esta periodista. Bueno, por eso es importante este testimonio, Andrés. Claro, es uno de los puntos más cuestionables, ¿no? La tardanza en estas alertas. Dácil, vamos a finalizar entonces este tema con lo que dice el diario El Mundo. Bueno, El Mundo lo que recoge es que la reacción de las víctimas, estaban esperando esta comparecencia, incluso esta renuncia, y cita algunas voces. Allí dice, por ejemplo, uno de los testimonios dice: ha hecho una defensa judicial, en alusión a Mazón, porque lo que ha dicho no corresponde con la realidad, según declaró Mariló Gradoli, presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA, y agregó que decir que está todo hecho es tener la cara muy dura, muy severa allí los familiares, muy severas las declaraciones de los familiares en contra de Mazón. Bien, Dácil, de España pasamos ahora a Estados Unidos, porque Donald Trump fue entrevistado por el programa 60 Minutos de la cadena CBS y allí hizo declaraciones sobre diversos temas. ¿Qué destacan entonces los medios internacionales? Bueno, tenemos 3 titulares al respecto y también otro titular respecto a otra declaración del día de ayer de Donald Trump que se sumó a distintas polémicas. Empezamos por lo que afirma la portada en este caso, como ven aquí, de NBC, donde dice que Trump afirma que Rusia y China aprueban armas nucleares en secreto y justifica de este modo su llamada a la acción a realizar pruebas también de parte de su país. Esto, recordemos que tras 3 décadas que Estados Unidos no realiza este tipo de pruebas, sin embargo, la semana pasada Donald Trump había asegurado que su país iba a hacerlo, justificándose, como decíamos, amparado en una supuestas pruebas de parte de Rusia y China. También recordemos que este medio lo que está diciendo es que no hay pruebas de que China y Rusia estén realizando este tipo de pruebas. Cita textualmente a Trump: no quiero ser el único país que no prueba. Esa fue la declaración. De allí nos vamos hasta lo que dice El País, porque va por otro lado también de esta entrevista. Trump lo que hizo fue aludir a la rivalidad que está teniendo en este momento con Venezuela. Titula: Trump cree que los días de Maduro como líder de Venezuela están contados. Esto lo dijo textualmente a partir de la pregunta de la periodista del programa 60 Minutos, donde respondió: creo que sí, pero no quiso dar más detalles. O sea, creo que sí, Maduro tiene los días contados, pero no se explayó en eso. Lo importante también es que dijo que no es probable una guerra con Venezuela. Dijo: lo dudo, no lo creo, pero Venezuela se ha portado muy mal con nosotros. También recordemos que desde el 2 de septiembre Estados Unidos ha perpetrado al menos 16 ataques extrajudiciales a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, así lo relata este periódico español. De allí nos vamos a lo que dice el portal NBC, la cadena NBC de Estados Unidos, porque allí titula que afirma que justamente Donald Trump
envió su compromiso o manifestó su compromiso con las redadas del ICE. Recordemos, estas agentes justamente que se encargan de llevar a cabo esta política de deportaciones masivas, y dijo que no han ido lo suficientemente lejos. Concretamente dijo que están frenadas por los jueces, o sea, si bien defendió estas operaciones, dijo que sin embargo están frenadas por los jueces, dice, liberales, y los asoció con el expresidente Obama. De allí nos vamos al Washington Post, porque si bien no se detiene en la entrevista con 60 Minutos, sí rescata algo que pasó en el día de ayer, declaraciones de Donald Trump en las que amenazó con una acción militar en Nigeria. Esto generó bastante confusión y alarma en las redes sociales. El Washington Post lo que hace es rescatar, las reacciones en este país. Estamos hablando de que, las amenazas de Donald Trump tienen que ver con la situación de los cristianos que son blanco de la violencia en Nigeria, según lo que dice el presidente republicano. Bien, declaraciones de Donald Trump que se prestan para titular de todas las formas posibles. Dacil, ahora vamos a hablar de Brasil, que se prepara ya para la COP30 y siguen ya las repercusiones sobre la operación de las fuerzas de seguridad en las favelas de Río de Janeiro el pasado martes. ¿Cuáles son las novedades que relata la prensa en Brasil? Bueno, partimos de O Globo porque en el día de ayer un programa muy importante de este mega multimedio brasileño, el principal, tituló que en exclusiva, a partir de una investigación exclusiva, que los rifles fabricados en industrias clandestinas de São Paulo y Minas Gerais son las que suministran el armamento a Comando Vermelho. Recordemos el objetivo de la operación militar que se llevó a cabo en Río de Janeiro el día martes pasado. Lo que se analiza este medio justamente es que, hay importación de armas de otros países, pero que sin embargo hay también fabricaciones dentro de estos dos estados. Recordemos São Paulo y Minas Gerais, y esto a partir de una investigación que están llevando a cabo con testigos que fueron detenidos, como decíamos, a partir de esta investigación de la Policía Federal. Decía que al menos una vez al mes uno de los detenidos por esta causa transportaba fusiles desde São Paulo hasta el complejo de Alemão en Río de Janeiro. De allí nos vamos a lo que dice Folia, algo un poco más distendido, si se quiere, a partir de lo que pasó con esta operación, porque titula Tropa de Elite entre el top 10 de Netflix tras la operación policial en Río de Janeiro. Tropa de Elite es una película muy conocida en Brasil, donde justamente habla de una operación de este batallón de operaciones, valga la redundancia, especiales de la policía, que fue el encargado de hacer la operación en Río el día martes. Esta película también justamente está siendo de las más vistas a partir de este operativo. Sí, una película de 2007 y que volvió a revivir ahora tras esta polémica. Dacil, muchísimas gracias por este repaso a la prensa internacional. Nos vemos entonces mañana y a descansar. Gracias, Andrés. Bien, y desde Revista de Prensa pasamos ahora a Economía. Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de Economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Muy bien, Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, Daniela. Vamos a comenzar en Francia y el escándalo del gigante del comercio electrónico Shein. ¿Qué está pasando? Pues esta empresa, que hay que aclarar es de origen chino, pero que hoy tiene su sede en Singapur y que es de moda rápida, abrirá su primera tienda física en Francia este miércoles en París, pero no solamente ha recibido críticas de las cadenas de moda francesas tradicionales que dicen que Shein está perjudicando su modelo de negocios con sus precios ultra bajos. Ahora también está bajo escrutinio por la supuesta venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. El gobierno francés anunció este lunes que podría prohibir el acceso de la compañía a su mercado, mientras que Shein dijo que el fin de semana que estos productos fueron retirados inmediatamente de su plataforma. Veamos más en el siguiente informe. Según el diario Le Parisien, en la página web del gigante chino Shein se venden libremente muñecos sexuales pornográficos con la apariencia o aspecto de niños. La Brigada Francesa contra el Fraude ha anunciado que ha informado de ello a la Fiscalía de París. Esta muñeca se ofrecía a un precio de 186 € en el sitio web de comercio electrónico de Shein.
Gracias a los investigadores de fraude que identificaron estos productos, lo denunciamos, lo informamos a la Fiscalía y habrá una investigación judicial. También hemos remitido el asunto a la Autoridad Reguladora Francesa de las Comunicaciones Audiovisuales y Digitales, pero quiero ser muy claro al respecto. Si este comportamiento se repite, tendremos derecho y solicitaré que se prohíba el acceso a la plataforma Shein en el mercado francés. El sitio web de Shein emitió un comunicado en su defensa y anunció que había iniciado una investigación interna para comprender cómo estos anuncios habían podido eludir sus medidas de seguridad. Tomamos medidas correctivas inmediatas y reforzamos nuestros dispositivos internos para evitar que se repita una situación similar. La Fiscalía por ahora sigue investigando. La distribución de imágenes pornográficas de menores se castiga con 7 años de prisión y una multa de 100.000 euros. Bien, un caso bastante turbio, Daniela. Vamos a pasar ahora a otros temas y vamos a hablar de la soya que mantiene en vilo a vendedores estadounidenses y compradores chinos. Claro, y los ganadores son los que negocian con la soya en la bolsa porque el precio de este alimento en la bolsa de Chicago alcanzó este lunes su nivel más alto en 15 meses. El mercado está muy expectante de que China reanude sus compras masivas de grano estadounidense tras el acuerdo alcanzado la semana pasada para reducir la tensión en su guerra comercial, que incluiría la eliminación de los aranceles chinos a varios productos agrícolas de su rival. En su lugar, este país asiático ha venido comprando a productores sudamericanos, principalmente a Brasil. Sin embargo, el presidente Donald Trump sigue defendiendo sus aranceles, Daniela. Claro que sí, los magistrados de la Corte Suprema tienen programada una audiencia para este miércoles para discutir la legalidad de sus aranceles, pero Donald Trump declaró a la prensa a bordo del Air Force One que posiblemente no asista, aunque defendió una vez más esta política. Si no tenemos aranceles, no tenemos seguridad nacional. El resto del mundo se reirá de nosotros porque han usado aranceles contra nosotros durante años y se han aprovechado de nosotros. Y ya ven lo que pasa ahora. Nos hemos enriquecido. Nuestra bolsa alcanzó un máximo histórico el viernes. Ha alcanzado 48 máximos históricos durante mi mandato. Y gran parte de eso se debe a los aranceles y a nuestros buenos acuerdos comerciales. Sin aranceles no se podría lograr un buen acuerdo comercial. Mientras tanto, Daniela, los gigantes petroleros se reúnen en Emiratos Árabes Unidos. Pues Andrés, en la apertura de una cumbre petrolera que tiene como sede uno de los grandes productores de petróleo del mundo, sus organizadores advirtieron que la demanda energética de la inteligencia artificial y también de la aviación global, que están en aumento ambas, impulsará los precios mundiales del petróleo en los próximos años. Pero esto contradice un poco esa decisión horas antes que tomó la OPEP+. Recordemos, este es el grupo de países exportadores y sus aliados liderados por Rusia, de suspender los aumentos de producción previstos para el próximo año. La demanda del petróleo se mantendrá por encima de los 100 millones de barriles diarios más allá del 2040. Y su uso aumentará no solo para la movilidad, sino también para la producción de materiales y petroquímicos. Todo esto conforma un fenómeno mucho más complejo que una simple transición energética. De lo que hablamos aquí es de refuerzo, no de sustitución. Vamos a cerrar entonces con nuestra cifra del día, Daniela. Andrés, ¿usted conoce las moneditas, esas pequeñitas de Estados Unidos que les dicen pennies? Siempre regreso uno de esos viajes con un montón de monedas. Con un montón de pennies. 1 centavo, esa es la denominación. Pues la escasez de monedas de esta denominación es mayor de lo previsto por los comerciantes tras la decisión del presidente Donald Trump a principios de este año de suspender su producción. El hecho de que no existan estas monedas obliga a los comerciantes a redondear a la baja para evitar, por un lado, el descontento de los clientes porque los productos estén más costosos y por el otro lado, el incumplimiento de las leyes en algunos estados sobre el cambio, lo que podría suponer un costo significativo para los negocios con gran volumen de ventas. Y le voy a dar un ejemplo muy claro. Una transacción de $2,09. Si se paga con tarjeta no hay problema, se cobra ese valor, 2,09, pero si se paga en efectivo debería cobrarse a 2,05, es decir, redondear a la baja para poder devolver con una moneda de 5 centavos que todavía está en circulación. Esto ha pasado mucho en los países normalmente cuando los bancos centrales eliminan una denominación es porque hay inflación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer entonces con esas monedas, Daniela? A coleccionarlas, seguramente valdrán mucho más en muchos años.
probablemente. Muchísimas gracias entonces, Daniela, por este repaso a las noticias de la economía. Nos vemos mañana nuevamente. Por supuesto que sí, aquí estaremos. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más.